tabla. Señora Presidenta, corresponde continuar conociendo en discusión general el proyecto de ley que perfecciona la Ley 19.657 sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica. Para este efecto se encuentran invitados la directora ejecutiva de Acera, señora Analia Rojas, y del Consejo Geotérmico, su presidente, el señor Carlos Jorquera. Aparte, señor ministro. Bien, damos la bienvenida y ofrecemos entonces la palabra, en primer lugar, a la directora de Acera, señora directora ejecutiva, señora Analia Rojas. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, senadora, presidenta de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, de la Honorable Cámara del Senado. Por su intermedio agradezco la invitación para la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera en virtud de el tema que nos convoca hoy día, me permitiré hacer una presentación. Esa no es la mía, esa es la otra, es la del Consejo Geotérmico. Vamos a esperar unos minutitos, le agradezco la espera para proyectar la presentación de Acera. Ahí es. Gracias. Gracias, muy amable. Saludar también por su intermedio, señora presidenta, al ministro de Energía, y dar las gracias también por este espacio para también tratar temas que muchas veces escapan a la coyuntura y al corto plazo en el que hemos estado muchos meses sumergidos, así que bienvenida también la instancia de esta discusión. Nos vamos a referir entonces a la modificación de la ley 19.657 sobre concesiones de energía geotérmica. Desde el punto de vista de Acera, recordar básicamente la misión de nuestra asociación, que reúne a más de 150 empresas presentes en toda la cadena de valor de la industria de las energías renovables y del almacenamiento. Con esta misión, creo que es importante relevar el punto de vista de por qué estamos acá y conversando de geotermia, ¿no? Dentro del quehacer de nuestro gremio, estamos enfocados en la promoción y el desarrollo de las energías provenientes de todos los recursos renovables no convencionales y también los sistemas de almacenamiento, y evidentemente preocuparnos de su racionalización, de su protección, del perfeccionamiento y de todas aquellas tecnologías que aumenten también los procesos de eficiencia energética, ¿ya? Creo que dentro del 1, 2, 3, ¿cierto?, de la reducción de emisiones del sector energía, el primero evidentemente apunta a la mayor incorporación o penetración de energías renovables, pero también hay una parte importante que vamos a lograr a propósito de la eficiencia energética y de la electrificación de los consumos. Con esos tres, esa combinación hace o equivale a una reducción del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que en el fondo estamos abocados, ¿cierto?, a reducir. El contexto de este proyecto de ley es interesante. Se menciona de parte del Ministerio de Energía, la Agenda de Energía 2022-2026, donde se identifican necesidades, ¿cierto?, de mejorar ciertos aspectos de los proyectos térmicos. Yo creo que ese es el gran titular de este proyecto de ley. Y a propósito que hoy día la ley vigente está muy concentrada principalmente en los procesos o las condiciones y los fundamentos para la generación eléctrica en base a recursos geotérmicos. Entonces, esta modificación viene a complementar esa orientación que está hoy día muy, como decía yo, focalizada a la generación eléctrica para otros usos térmicos que básicamente requieren de ciertas adecuaciones. La modificación va a posibilitar el desarrollo de aprovechamientos someros, que se hagan con uso directo de energía geotérmica, por lo tanto, con un foco, ¿cierto?, en los hogares, en la calefacción, en las pequeñas industrias, en todos aquellos procesos térmicos que puedan beneficiarse, ¿cierto?, en esa escala de los aprovechamientos someros de geotérmica. El sello de este proyecto, lo ha indicado el Ministerio, se focaliza entonces en potenciar el desarrollo de estos usos térmicos, que además va muy en tendencia de las experiencias internacionales.
Puntos claves de este proyecto, creo que es importante entender que hoy día sí efectivamente tenemos limitaciones a propósito de cómo las concesiones de geotermia tienen un procedimiento, un proceso, ¿cierto?, que es bastante administrativamente complejo, ¿cierto? Y por lo tanto hoy día se requiere de excluir de estos usos someros a esa gestión administrativa en el fondo cuando hablamos del sistema concesional. Por lo tanto, es una flexibilidad que se le otorga a las solicitudes de concesiones que de alguna forma alivianan el proceso, ¿no? También hay otros perfeccionamientos, la reglamentación de estándares, una nueva entidad fiscalizadora que se descansaría en la SEC, ¿no?, en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y otros perfeccionamientos. Ahora, ¿cómo vamos a centrarnos nosotros en nuestro approach, nuestro enfoque desde Acera en este proyecto particular? Creo que es importante entender, y este es un mapa que me permito compartir con ustedes, producto del informe del rol de la geotermia en Chile, producto de la discusión de la mesa de geotermia en el año 2018, encabezada por el Ministerio de Energía y en donde participaron distintos entes y de verdad con un trabajo de muy primer nivel, en donde se identificaron no solamente el estado del arte, digamos, de la geotermia en el país, sino también aquellas adecuaciones que eran necesarias desde el punto de vista regulatorio y también del punto de vista de la competencia o la competitividad de este recurso en el mercado. Y entonces quiero señalar un poco cómo la identificación de los recursos geotérmicos se ha mapeado. ¿Por qué? Y por qué es importante entender la localización del recurso, porque por ahí he escuchado con bastante insistencia esto de que los proyectos se localizan mal, de que los proyectos de energías renovables tienen un error en su concepción por localizarse todos aquellos en un mismo lugar sin atender entonces condiciones de operación futura que podrían en el fondo implicar situaciones de una performance, ¿cierto?, media compleja. Entonces, mirando este mapa, entendemos que los recursos de la geotermia están ubicados todos, además, cordón cordillerano, y por lo tanto están donde están. Por lo tanto, las empresas que explotan, ¿no?, en base a energías renovables no convencionales se ubican primeramente donde el recurso está. Y luego hay una compleja evaluación también de una combinatoria entre disposición de puntos de conexión, capacidad y holgura de transmisión, la condición evidentemente de cercanía a los consumos, que es producto entonces de una evaluación bastante seria y compleja. Por lo tanto, me gustaría como primer punto y mensaje despejar esta duda, este comentario de que los proyectos en el fondo se instalan mal o inadecuadamente en relación a sus capacidades, a más futuras, muchas veces poco predecibles. Quiero señalar también y de nuevo contextualizar el tema del recurso geotérmico dentro del concepto del retiro del carbón al año 2030, ¿no? El estudio que realizó Acera en el año 2021, que determinó básicamente también una ruta de referencia de cómo se podía ir retirando el carbón del sistema eléctrico de generación. Siempre recordar, nosotros tenemos hoy día un sistema de 34 gigas, hay 5,5 instalado de carbón, y la pregunta que nos hicimos en Acera fue cuál era el monto, ¿cierto?, el volumen de energías renovables no convencionales y almacenamiento que era necesario para reemplazar este retiro del carbón de los 5,5 gigas, ¿cierto?, que tenemos hoy día instalado. La respuesta en ese momento, ¿no?, en el año 2021-22, fue esta cifra que me permito también compartir en la presentación, que dice, mire, para reemplazar estos 5,5 de carbón hay que construir, desarrollar, instalar 22,5 gigas o 22.500 megas de energías renovables no convencionales y almacenamiento. Y eso, si queremos hacer el retiro en 7 años más, o sea, el 2030, tenemos que empezar a desarrollarlo ya. Efectivamente, tenemos una buena parte de esta tarea o de este desafío ya en curso. Hay 10 gigas básicamente entre los 4 gigas que se instalaron en el 2022 y los 6 que hoy día están bajo construcción, que se van a lograr instalar, ¿cierto?, en menos de 2 años,
dentro de los desafíos, ¿cierto?, de la descarbonización. Esos son proyectos de energías renovables no convencionales y almacenamiento que se van a instalar en los próximos, ¿cierto?, años, o este año pasado y este próximo año. Pero tenemos el desafío, y aquí una gráfica quizás un poco más pesada, pero me gustaría detenerme 2 segundos en esto que se explica en términos de la potencia requerida, ¿cierto?, de un sistema que intenta retirar el carbón. Por eso las áreas grises ahí en el eje de las X van hacia abajo, porque ese es el retiro del carbón. Y entonces el estudio que nosotros hicimos, que es un estudio muy complejo desde el punto de vista de entender la operación de un sistema que está adaptado a la demanda, que está adaptado a todas las necesidades de electrificación, que también considera o consideró en su momento necesidades del hidrógeno verde, por ejemplo, entender cuál era la ruta óptima de expansión y en qué tecnologías y en qué periodos se debían en el fondo concentrar para poder hacer este retiro de carbón en forma responsable. Vemos entonces que en la primera etapa, al 2030, necesitamos estos 22,5 gigas adicionales de energías renovables y almacenamiento, pero de esos hay 10 ya en curso. Esa es la primera columna en rojo que aparece ahí en el gráfico, que eso se está instalando entre el año 2022 y 2025. Eso ya es una realidad. La pregunta es cómo abordamos estos 12,5 gigas, la suma de 5 con 7,5, entre el año 2025 y 2030. Y ahí una de las primeras conclusiones, que evidentemente se ve por la gráfica, el gran requerimiento de energía solar y eólica, mucho menos de energías también no convencionales, pero de otras fuentes como la hidráulica de pasada. Ahí hay un poco de diésel incluso que se está instalando en estos años, esa barra negra obedece a diésel, y alguna hidro también. Pero en los años del 2025 al 2030 vemos que en el fondo hay una gran preponderancia de energía solar y eólica, y eso está totalmente cuantificado. La pregunta es, ¿qué ocurre después, ¿no? Del año 2030 al 2040, perdón, también vemos que se requieren la gran cantidad, increíble cantidad, de 22 gigas más. Y yo, de nuevo, llamando la atención a esta comisión, pensemos que tenemos hoy día un sistema de 34 gigas, o sea, estamos hablando de más que duplicar la cantidad de capacidad instalada, ¿cierto?, con el foco en las renovables, en menos, ¿cierto?, o los años que resten de ahora al 2040. Algo pasó con el computador, ¿no? A veces pasa con el data. Ya, sigo, perfecto. El punto que quería hacer también a propósito de cómo vamos a ir revisando las conclusiones de esta presentación es que la geotermia aparece poco en el desarrollo futuro a propósito de generación eléctrica que se requeriría para el retiro, la desinstalación o la no generación en base a carbón, ¿ya? Y ahí aparece una cifra que evidentemente es el resultado de un proceso de optimización de esta operación del sistema eléctrico, con costos de capital y costos de operación, CAPEX y OPEX respectivamente, que hacen que efectivamente estas inversiones sean poco presentes, ¿no? O sea, que no hay una atención ahí a propósito de ser económicamente menos conveniente. Hagamos una revisión en los aportes que hace hoy día la geotermia a la generación eléctrica. Es discreta, ¿ya? Tenemos al año, al 2023, un 0,5% del total de la participación de distintas fuentes en la generación eléctrica que viene de las fuentes geotérmicas. Y por lo tanto, por eso entendemos que es un aporte discreto. Pero lo que es más interesante es entender si hay visión o perspectivas de empresas que estén desarrollando proyectos en geotermia. Y también constatamos que los desarrollos de proyectos nuevos en geotermia son bajos. Tenemos entonces 84 megas en operación y hay 70 megas aprobados ambientalmente. No hay ni un otro proyecto en calificación y no hay ningún otro proyecto en prueba ni construcción. Por lo tanto, algo nos tiene que decir esa cifra, ¿ya? Ahora podemos entender qué es lo que está pasando a propósito de este proyecto de ley. Yo creo que el proyecto de ley recoge adecuadamente las propuestas de la mesa geotérmica del Ministerio de Energía del año 2018
Para la historia, ¿no? Y para conocimiento de toda la comisión, esta fue una instancia público-privada muy bienvenida dentro de los agentes, en el fondo, que nos permiten construir en forma colaborativa políticas públicas, ¿cierto? Desde la perspectiva también de la experiencia aplicada, ¿no? De compañías y empresas y profesionales que estamos en estos desarrollos. Esta mesa entonces tuvo el objetivo de evaluar potencial y oportunidades que planteaba la geotermia en Chile, pero dedicada al mercado eléctrico, ¿ya? Y de nuevo entonces la atención de que este proyecto de ley finalmente hace el complemento a esto del mercado eléctrico con estos otros usos que son de carácter somero o apuntado además al uso térmico. Esta mesa, yo creo que el valor además contribuyó mucho la orientación o el actuar de la Fundación Chile como un ordenador de esta discusión, por lo que yo creo que el punto del valor técnico, ¿cierto?, que de ahí surgió, nos ha servido para entender entonces que era un poco el punto y el enfoque que se requiere a propósito de los usos geotérmicos en Chile. ¿Qué es lo que concluyó esta mesa rápidamente? Se requiere flexibilidad. Mire, esto lo dijeron el año 2018. Ya estábamos hablando de flexibilidad en el sistema eléctrico. Dos tipos de flexibilidad, una de largo plazo, otra de corto plazo, pero básicamente entendiendo que en algún momento con el retiro del carbón del parque térmico se requería entonces una provisión de las formas de estabilizar el comportamiento de la red a propósito del retiro de máquinas rotatorias, ¿cierto?, que aportan inercia, aportan estabilidad, y específicamente dentro de nuestro lenguaje más técnico o más específico, aquellas consideraciones de frecuencia, de control de frecuencia, que básicamente entendíamos como una necesidad, ¿cierto?, para la estabilización, la estabilidad del sistema. La geotermia, si bien es cierto, aporta del punto de vista como factibilidad, ¿no? Aporta esta estabilidad al sistema, porque es un proveedor de flexibilidad en términos de frecuencia bastante claro, digamos. Tenía una pequeña observación del punto de vista de la mesa, que es que la provisión de esta flexibilidad o de esta capacidad de frecuencia se hacía generalmente en horas en donde había también alta presencia de energía solar o también donde había alta presencia de recortes solares, pero al mismo tiempo también había operación hidro, ¿no? Y también térmica de otro tipo que también podía aportar la misma frecuencia. Por lo tanto, esa frecuencia que otorgaba la geotermia se reducía de algún punto de vista del valor, ¿no? O sea, la valorización de esa capacidad de flexibilidad que aporta la geotermia no era tan alta. ¿Cuáles fueron las propuestas de la mesa y por qué es importante recordarlas? Porque vamos a entender que el proyecto de ley efectivamente recoge algunas importantes propuestas de esta mesa que se celebró en el año 2018. Por ejemplo, se mencionaba ya en esa época la necesidad de modernizar la cadena, la capacidad de el pago de la suficiencia que aportan las unidades de generación al sistema, esto que conocemos como el reglamento de potencia de suficiencia, ¿ya? Lo segundo, se recomendó la introducción de ciertas exigencias para los bloques de suministro de las licitaciones, especialmente las de clientes regulados, para introducir entonces la valorización de este atributo especial que dan las energías renovables continuas o no variables en el diseño, ¿cierto?, de las licitaciones a los clientes regulados. También se hicieron otras recomendaciones de carácter tributario, de evaluación de cómo se hace la evaluación de la presencia del recurso geotérmico, una mención también al valor de los polos de desarrollo y la geotermia, que es un tema pendiente que tenemos que trabajar. Fondos de mitigación de riesgo para la etapa de exploración. Ahí vamos a hacer una conclusión final acerca de cuál debería, desde el punto de vista de nuestra asociación, ser el rol del Estado, sobre todo en las etapas tempranas, en donde se requieren altas inversiones para la prospección, la identificación de pozos geotérmicos o de suministros, que tiene un poco la misma lógica del hidrógeno verde. Yo quiero hacer aquí un puente básicamente con la discusión que tenemos hoy día en curso respecto de lo que ya discutimos con respecto a la tecnología de la geotermia. Se recomendó también la creación de un comité experto para la descarbonización de la matriz eléctrica.
en donde obviamente cada tecnología y cada visión tuviera una representación importante. Eso yo creo que siempre es bienvenido dentro de la industria como una instancia de diálogo. El ministerio y el ministro están encabezando en este momento varias instancias de diálogo que nosotros creemos que va muy en la línea de esta recomendación. Para no aburrir, básicamente los últimos puntos, ¿cierto? Súper enfocados al tema de los desarrollos, de un plan, de cómo es el rol de Corfo, el impulso a un programa de la geotermia andina, a propósito de la localización del recurso, y ya en esa mesa algunas modificaciones de la ley sobre concesiones, donde se anunciaba en esa época las mismas recomendaciones que se han recogido en el proyecto de ley. Algunas consideraciones finales respecto de los niveles de CAPEX e inversión. Yo conversaba con Carlos Jorquera, presidente del Consejo Geotérmico, antes de entrar a la sesión, y entonces, claro, enfocados en el valor de la tecnología, uno puede tener una perspectiva, ¿no?, de que hay que hacer ciertas cosas, pero también quiero llamar la atención sobre cómo estas inversiones tienen que tener, obviamente, el análisis económico de la comparación, por lo menos en la etapa inicial, ¿cierto?, del CAPEX de inversión, para entender por qué finalmente de ahí sale ese cuadro que les mostraba yo, el gráfico de por qué unas tecnologías salen más privilegiadas o más acordes, ¿cierto?, a los requerimientos que requiere la expansión de un sistema de generación, y eso tiene que ver básicamente con los costos de inversión. Vemos que efectivamente la geotermia todavía tiene costos de inversión bastante más altos, ¿no?, que cualquier otra tecnología en la que está hoy día evaluándose la expansión de la generación eléctrica. La eólica con rangos entre $1.300 y $1.800 el kilowatt, la solar mucho más baja, 380, 870. La CSP, la concentración solar de potencia, a propósito de la petición de una empresa asociada, ¿cierto?, a Cerro Dominador, CSP entre 2.800 y $8.500 el kilo. La geotermia también está todavía en los rangos caros, y por eso entonces en las escalas de selección en orden de mérito, si queremos decirlo de esa forma, resulta evidentemente mucho más conveniente y atractivo las inversiones en estas otras tecnologías, lo cual no significa que no deben estar presentes. Yo creo que ahí la combinatoria eólica, solar, almacenamiento, más las otras tecnologías, que es lo que demuestra nuestro estudio particularmente. Directora, ¿si puede ir redondeando, por favor? Eso es lo que queríamos decir. El proyecto de ley efectivamente está en línea, ¿cierto?, de, yo creo, la transición energética. La pregunta que tenemos desde Acera, y yo creo que es la reflexión final, es que la agenda legislativa del sector hoy día tiene grandes ambiciones, está muy desafiante por un poco el número de iniciativas, ¿cierto?, que desde distintas veredas, distintas visiones, está un poco la solicitud, ¿cierto?, de ser discutida. Pero hagamos una revisión somera. El proyecto de ley de cuotas renovables, el proyecto de ley de transición energética que el ministro ha anunciado, el anuncio también de la reforma al mercado mayorista, la pregunta si vamos o no a retomar una reforma a la distribución. Entonces, un poco entendemos que este proyecto de ley está en línea de todos estos otros proyectos que están hoy día, ¿cierto?, ya presentados o van a ser presentados, y el desafío, evidentemente, para la comisión que usted encabeza, señora presidenta, es cómo vamos a combinar los tiempos de discusión de estos proyectos y la priorización de todos estos mensajes. Al igual que en todos los casos de los proyectos de ley que están en discusión o se van a discutir, Acera siempre totalmente disponible para colaborar en la discusión y en la profundización de cualquiera de estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Analía. Le damos la palabra y la bienvenida a don Carlos Jorquera, presidente del Consejo Geotécnico. Don Carlos tiene la palabra. Estimada presidenta, estimados senadores, estimado ministro, muchas gracias por la invitación. Nos complace poder participar en esta discusión legislativa, y vamos a dar nuestra opinión respecto a lo que se está proponiendo en torno al cambio de la ley geotérmica para sacar de lo que es el sistema concesional aplicaciones que tienen referencia al uso somero de la geotermia. Voy a iniciar la presentación mostrando qué es un poco un sistema geotérmico y por qué se hace esta distinción a nivel regulatorio.
Voy a partir mencionándoles que desde todo lo que es el Acuerdo de París, el año 2015, la geotermia tomó un foco muy distinto a nivel global y los países, sobre todo en Europa, se enfocaron en cómo descarbonizar las matrices energéticas. Y ahí aparece la energía geotérmica ya en un nuevo concepto. Analía les mencionó el concepto de generación eléctrica a gran escala en los Andes, pero también hay otra geotermia donde nos acercamos más al concepto de esta reforma legal que se llama Somera y tiene como propósito satisfacer otros tipos de demandas acoplado con lo que es la generación eléctrica. Cuando hablamos de geotermia, hablamos de suministro eléctrico, cogeneración, que es suministro de calor y electricidad, trigeneración, suministro de calor, frío y electricidad, y en distintas formas, desde sistemas que están a grandes profundidades, en torno a los 2.000, 3.000 metros de profundidad, que son típicos en los desarrollos en la cordillera de nuestro país, hacia otras aplicaciones. Por ejemplo, si pensamos en calefaccionar una casa o climatizar una casa con calor y frío, con una bomba de calor geotérmica, donde estamos hablando de quizás profundidades de 2, 3 metros. Entonces, cuando hablamos de geotermia, el concepto es muy amplio y lo que se puede hacer luego teniendo el recurso calor sobre superficie, ahí impacta en muchos sistemas económicos. Por ejemplo, secado de madera, secado de fruta, hay industrias relacionadas a lo que es cerveza geotérmica y una serie de otros productos alimenticios que se están desarrollando. Me interesa hacer ese hincapié de que la geotermia va un poco más allá de lo que es solo generación eléctrica y es una tecnología que permite integrar la actividad de las comunidades locales de una forma mucho más amigable que las demás tecnologías. ¿Esto cómo avanza? Con la flechita. La batería se está botando. Okay. Respecto al Consejo Geotérmico, fue fundado en el año 2013. Hoy día hay 5 empresas miembros del Consejo que están desarrollando principalmente actividades relacionadas a lo que es producción eléctrica a gran escala, tamaño de planta 100 megawatts en el mercado eléctrico, y el Consejo también tiene un foco en esa línea, lo que es la generación de electricidad. Sin embargo, promovemos todas las acciones que sean necesarias para la promoción de la geotermia en este amplio escenario que les expliqué. Además del Consejo Geotérmico, hay otras instituciones que son parte de este mundo. Está Women in Geothermal o Mujeres en Geotermia, WIN Chile, que es una entidad que está operativa hace 3 años. Está el Centro de Excelencia de los Andes, la Universidad de Santo Tomás con el Departamento de Geología, la Santa María con Ingeniería Química y Medio Ambiente, tienen un diplomado en geotermia bien específico. Fundación Chile, que lo mencionó Analía, la unidad de geotermia del CERNA Geomin como otro actor del Estado que también puede hacer mucho por impulsar la geotermia en etapas tempranas, y otras empresas desarrolladoras que no son parte del Consejo como Coyahuasi, GDN, que es la propietaria de Cerro Pabellón, que hoy día está en operación con 81 megawatts, Infinergeo, ENAP como empresa estatal también participa en 2 aristas por la ley, tiene ciertas definiciones de la promoción de la geotermia y como empresa generadora eléctrica también puede jugar un rol en este sentido. Energía Andina Geothermal S.p.A., que también es concesionario, en él, y también hay medios de difusión en español como Piensa Geotermia. Hoy día acá mostrarles un poco del punto de vista del Consejo cuáles son los proyectos que nosotros estamos viendo en generación eléctrica a gran escala, son del orden de 400 megawatts y hemos participado en una serie de actividades desde el año de su formación. La mesa geotermia, a mí me tocó ser el secretario ejecutivo de esa mesa, representando a Fundación Chile, y también participamos el año 2020 en esta misma discusión de ley, cuando se fue presentada por primera vez. Acá lo que hay hoy día en manos de desarrollo es en torno a los 500 millones de dólares, principalmente en 4 proyectos de las empresas socias, una GDC, el proyecto Mariposa, proyecto Adobera, que está en Peumayén, y también está de parte de Energía Andina el proyecto Tinguiririca. Son proyectos ubicados en Talca, el otro en Tinguiririca, Valle Tinguiririca hacia arriba, y el último en la zona de Temuco, la cordillera.
¿Y en qué está hoy día la geotermia? Y lo conecto enseguida con la propuesta de ley. O sea, hoy día la geotermia también está viendo cómo sacar litio verde sin huella hídrica, renovable, desde los fluidos geotermales, principalmente para lo que es el suministro de este metal en la fabricación de baterías para la industria automotriz. Europa está muy avanzado en esta temática. Hay proyectos en Alemania, hay proyectos en Francia, hay proyectos en Austria, hay proyectos en Nueva Zelanda, en Canadá. O sea, estamos viendo que esta tecnología hoy día está apareciendo y este es un tema que también tenemos que abordar desde el punto de vista regulatorio en otra instancia, ver cómo se hace más entendible cómo viabilizar este tipo de proyectos, sobre todo lo que es la extracción de litio u otros metales preciosos que están contenidos en el fluido geotermal. Del momento que el fluido geotérmico está en superficie, es un tema tecnológico el cómo extraerlo. ¿Ya? El complejo acá o el riesgo está en cómo encontrar ese fluido que está a 2 kilómetros de profundidad. También la geotermia tiene hoy día un juego muy importante en lo que fue la crisis del gas en Europa, y aparecen estos conceptos de soberanía, bajo riesgo de suministro, sin volatilidad de precio a largo plazo. Pensemos que en Europa hay 6 meses de requerimiento de calefacción, y ahí la geotermia como un insumo, como lo indicaba Analía, tiene un costo de inversión inicial más alto, pero ante esas externalidades de mercado, el hecho de tener el suministro garantizado las 24 horas y todos los días del año, lo hace muy distinguible respecto a otros tipos de tecnologías como la eólica y la solar en esa zona. Mismo concepto se puede trasladar hacia lo que es Chile. Además, la geotermia, a no tanta profundidad, está disponible en todo el continente europeo, al igual que a lo largo de todo Chile, en las mismas ciudades como Valparaíso, Santiago, Temuco, cualquier ciudad que ustedes se imaginen. Nosotros tenemos la posibilidad de explotar de alguna forma el recurso geotérmico, sea a gran profundidad o a profundidades más someras. Esto se lo había mencionado, quizás acá nomás solo destacar de que de estos negocios anexos que se pueden generar en torno a un proyecto geotermal, nosotros vemos de gran valor que se crea mano de obra y se utiliza mano de obra local en cualquier aplicación que utilice el calor que está disponible en superficie. Por ejemplo, baños termales, secado de frutas, invernaderos. Aquí la creatividad es bastante amplia, y el tema es cómo se impulsa y se combina este desarrollo con el trabajo comunitario. Y en I+D, un poquito hacia dónde está apuntando la geotermia, está buscando hoy día los pozos promedio en el mundo, tienen productividades de 5 megawatts. En Chile están del orden de los 10 megawatts, casi el doble. Y el I+D hoy día está en cómo encontrar pozos de 40 megawatts. ¿Ya? Entonces, la solución a ello es que con un pozo o 3 pozos podríamos operar una planta de casi 100 megawatts. Así que hacia allá está apuntando la geotermia y por otro lado está apuntando a las plantas pequeñas de generación que tienen estos conceptos de abastecer villorrios o casas, un set de casas o ciudades pequeñas con electricidad y calor. Analía mostró esta foto respecto a los recursos. Yo solo quiero acá destacar de que hoy día lo que está mapeado es del orden de los 3.500 megawatts. Y en la mesa geotérmica nosotros distinguimos ya en un criterio más avanzado de técnico económico del orden de 2.600 megas. Pero si ven, ese mapeo corresponde solo a los puntos que están ahí indicados en color azul o rojo, y todo el resto todavía está por explorar. O sea, acá hay una componente de que no sabemos ciencia cierta cuál es el potencial. Hay estimaciones de la Universidad de Chile que llegan a los 25.000 megawatts, y esto está solo condicionado al flanco volcánico, la cordillera de los Andes, pero no está hecha la bajada hacia las ciudades. Por ejemplo, ¿qué pasa en Temuco? ¿Qué pasa acá en la misma quinta región o cualquier ciudad que necesite de utilización de energía de este recurso? Entonces acá hay acciones que se pueden coordinar desde el punto de vista del Estado hacia tener un mejor entendimiento de qué se puede hacer con la geotermia. Y quizás también mencionar que todo lo que nosotros hagamos hoy día y mejoremos hacia la geotermia son acciones que se van a ver en 4 o 5 años más en adelante. Entonces estos proyectos tienen una característica de que hoy día parten en un gobierno y terminan en otro gobierno, en otra administración. Y eso también hemos tomado esa situación
de que lo hace un poco menos atractiva al momento de cuando se legisla de este tipo de proyectos, dado que los resultados se ven mucho más adelante. En síntesis, a nosotros nos hace sentido el perfeccionamiento de ley que se está presentando. Esta definición de geotermia somera y de usos directos hace todo el sentido de que si uno va a colocar un equipo en su casa o en un colegio o en un edificio, no tenga que entrar a este sistema concesional, y que además existe un registro. Eso es muy potente desde el punto de vista de poder promover una industria. Acá el impacto es claro, es el pequeño usuario final, las familias, los colegios, las pymes que quieran incorporar eficiencia energética en sus operaciones. Esto está muy alineado con la ley de eficiencia energética y todos los programas de descarbonización que tenemos como meta y país hacia el año 2050. Del punto de vista de lo que es impacto hacia lo que es la generación eléctrica o estos proyectos grandes que les comenté, donde la asociación tiene implicancia, se habla del tema de la utilización de aguas alumbradas solo en actividades relacionadas con la exploración y explotación de recursos geotérmicos. Es algo que también lo apoyamos porque facilita mucho el entendimiento con las comunidades y con terceros respecto a qué se va a hacer con las aguas alumbradas en la concesión geotérmica. El hecho, nosotros también habíamos conversaciones previas con el ministerio solicitado que hubiera un apellido al indicar de que esas aguas iban a ser de exclusivo uso para la actividad geotérmica y que no se entendiera que se pudiera utilizar para actividad minera, para vender el agua o algún proceso industrial conexo. Y aquí, en 2 láminas, me voy a referir solo a otros temas que también pensamos que necesitamos de perfeccionamiento hacia lo que es para la promoción de la energía a gran escala, eléctrica, tamaños de plantas grandes. Nosotros tenemos hoy día como tecnología 2 procesos de consulta indígena. Es algo inédito en la historia de que para un proyecto existan 2 procesos, y ahí lo que necesitamos es que se legisle al respecto y se unifiquen esos 2 procesos de consulta indígena en uno único. Eso es algo que va a facilitar mucho el proceso, y lo que hemos visto en esta historia de los procesos de consulta indígena administrados por el ministerio, algunos han tomado hasta 5 años. Entonces, tener un proyecto parado por más de 5 años a la espera de un proceso de consulta y luego entrar a otro, si sumamos, es bastante complejo para poder cerrar un negocio en esas magnitudes de plazo. No estamos diciendo que se elimine la consulta indígena, sino que existe un proceso unificado dado que y vinculante para que recoja ambos casos. Perfeccionar lo referido a la extracción de minerales desde fluidos geotérmicos, como por ejemplo el litio, toda la controversia que hay de secado de los salarios, esto. Acá la geotermia aporta y da otra visión de que también se puede explotar el litio de otra forma y de una forma más amigable desde el punto de vista de la huella hídrica. La promoción de la incorporación de las renovables 24/7 y flexible en la matriz energética. Aquí un poco Ana María esbozó las razones por las cuales la geotermia no aparece, y nosotros solo acá hacemos el hincapié de que cuando comparamos la geotermia, si reemplazamos 1 megawatt de carbón, se reemplaza por 1 megawatt de geotermia. O sea, si hay 7 gigawatts que hay que retirar de carbón, en concepto geotérmico son 7 gigawatts de geotermia. Nosotros sostenemos, y que fue uno de los principales resultados técnicos de la mesa de geotérmica, es que el reemplazar generación de base, sea esta gas, carbón, de ese tipo de generación, hoy día hay 3 tecnologías que pueden aportar del mismo punto de vista las mismas condiciones técnicas, que son la geotermia, la CSP y la hidráulica. Entonces, cuando reemplazamos una unidad de base por otra unidad de base, debiera pensarse en estas tecnologías 24/7 de base flexible. Y el crecimiento claramente se puede tomar con energías de generación variable, pero se necesita una base robusta para poder viabilizar el resto de la matriz renovable en base a solar, eólico y todas las otras tecnologías renovables. Del punto de vista acá regional, también, dado que los recursos geotérmicos están ubicados a lo largo de Arica hasta Punta Arenas, y tenemos todos estos temas de transmisión, de cuándo va a estar la línea de transmisión de casi 3.000 megas que va a conectar el desierto con Santiago,
Aquí la geotermia también aparece pudiendo destrabar parte en este proceso estas temáticas de transmisión. Estamos ubicados geográficamente, hay bastantes proyectos identificados de Santiago al sur que pueden dar un alivio en esa medida. Otro tema también relevante para el concesionario es la forma de las concesiones. Hoy día son rectángulos y si uno ve los límites de un parque o de cualquier zona protegida, no son necesariamente rectangulares. Entonces ahí la ley obliga a pedir una N cantidad de concesiones rectangulares para capturar todo lo que es el recurso geotérmico. Y en ese sentido, si se puede flexibilizar la forma de la concesión para ajustarla a un límite, por ejemplo, de un parque nacional, es algo bastante deseable y también reduce la carga administrativa desde el punto de vista del Ministerio en aprobaciones de concesiones geotermales. Y también la industria geotérmica se caracteriza porque los inversionistas, si ustedes los pueden contar, en el mundo son muy pocos los fondos de inversión especializados en geotermia. Y estos fondos normalmente operan en paralelo con fondos de mitigación de riesgo que han puesto el BID o el Banco Mundial a disposición exclusiva de la geotermia. Y ahí también el gobierno ha hecho bastante trabajo por mantener estos instrumentos disponibles en el país, y eso es algo que hay que mantener y fomentar, dado que ahora se acaba de implementar un nuevo mecanismo en México, que prontamente este próximo año o el subsiguiente debe hacer la escalada hacia Sudamérica, y ahí entra Chile como país líder en geotermia, en el cual van a traer financiamiento para perforar una serie de 20 pozos, 15 a 20 pozos. Significa que habría que tener del orden de 5 o 6 proyectos listos para hacer uso de esos fondos y perforar y conocer cuál es el potencial de esa. Entonces aquí también hay un trabajo donde nosotros podemos apoyar, y estamos viendo que este mecanismo va a estar en algún momento disponible en Chile, pero no tenemos concesiones, muy pocas concesiones que estén habilitadas para hacer uso de ese mecanismo. Y también un llamado de que cuando lo que es la promoción de la geotermia en el extranjero, cuando salga al país a promocionar las energías renovables, también se acuerde de la geotermia, que tenemos un potencial, condiciones muy favorables. Solo ese dato que les di de que el promedio mundial de un pozo geotermal es de 5 megawatts y en Chile es de 10, nos habla que así como en el sol tenemos condiciones muy buenas solares, en geotermia ocurre lo mismo. Con eso, Presidenta, termino mi exposición. Muchas gracias, don Carlos. Con la palabra a los señores senadores, si quieren hacer alguna consulta. Ofrezco la palabra. Senador Proens. Gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado. Y es una pregunta muy específica que la semana pasada o la vez anterior, cuando vimos este tema, apareció, y en ese minuto yo entendí, por eso quiero que me aclare el ministro, en este caso por el medio, y que lo acaba de plantear el señor del Consejo Geotérmico. En el Código de Agua, lo dije la semana pasada, lo repito hoy día, el tema del agua alumbrada o el agua en minera conocida desapareció. Y en esa oportunidad se nos dijo que eso no afectaba a la geotérmica porque estaba en una ley especial o algo así en su minuto. Entonces yo quisiera saber eso, si es así o se rige como cualquier actividad, el tema de que está en el Código de Agua aprobado, se eliminó, como dije, la agua alumbrada. Entonces, para que no después no andemos diciendo cosas distintas. Yo entiendo que hoy día no es posible ocupar esa agua. Así lo averigué después. Pero sería bueno para la industria que estamos hablando, la geotermia, que eso se establezca, y si se va a recoger lo que plantea el Consejo, eso significa hacer una modificación legal para que se pueda desarrollar en esa actividad, ya que generalmente en cordillera, y obviamente llevar agua de otro lugar a la cordillera es difícil, ¿ya? Para poder desarrollar una industria de este tipo, que todos sabemos las bondades que tiene, que todos sabemos que es una energía hoy día cara, como era cara la fotovoltaica en su minuto, como fueron caras la eólica en su minuto, pero que sin embargo a medida que se van desarrollando
los costos van bajando y hace posible que esto se desarrolle. Y si Chile tiene el potencial de desarrollar la industria geotérmica, creo que es bueno despejar algunas dudas para que ella pueda desarrollarse sin inconveniente el día de mañana. Y tengo entendido que el tema agua para ellos no es menor en su desarrollo, no como productor de agua ni negocio de agua, sino que en el desarrollo de la energía, una energía renovable. Eso, presidente. ¿Está Jaime? Sí, Ya, estoy gracias. presidiendo. ¿Sí ofrecía la palabra? Bueno, yo quisiera también hacer algunos breves comentarios, más bien preguntas. Creo que las exposiciones el día de hoy son bastante clarificadoras, Presidenta. Yo creo que queda más claro el sentido de este proyecto. Pienso que hemos perdido tiempo en relación a esta tecnología, ¿no es cierto?, de la geotermia en los últimos años. Creo que sería bueno también en ese sentido conocer, no sé si la comisión tiene, porque aquí hubo citas de algunas conclusiones de la mesa del 2018 en el proyecto que estamos conociendo, pero sería bueno conocer integralmente las conclusiones de ese trabajo, ¿sí? Sí, la está enviando justamente el secretario ahora, ya. Yo entiendo de las exposiciones que se han hecho acá que este proyecto facilitaría más bien la explotación en superficie, claro, en baja, por eso somera, como bien se ha señalado, más que en las que estén cerca de los 2000 metros. Y en ese sentido, en Chile hay algo, por ejemplo, en relación a lo que se ha dicho acá de los villorrios, de colegios, o sea, creo que el conjunto de servicios que puede ofrecer esta energía, frío, calor, electricidad, parece bastante ventajoso. Entonces, ¿hay experiencia más concreta en esto o solo es un tema de factibilidad? Si hay experiencia más concreta en eso, en pequeños pueblos, villorrios, porque podría ser conveniente de todo punto de vista. Hay lugares en varias regiones del país donde todo el proceso de electrificación rural, formal, tradicional, con apoyo del Ministerio de Energía, desde luego, del BID en su momento, ya concluyó. Y hoy día tenemos zonas dispersas que están pendientes. Y tal vez ahí se podría considerar proyectos de este tipo. Podría ser bastante interesante. En el mismo sentido, ustedes mencionaban algo que para mí es nuevo, esto de que y me sorprende porque tuvimos recién ayer o anteayer una exposición del ministro de Economía y de la ministra de Minería respecto de la Estrategia Nacional del Litio. Yo no veo la Estrategia Nacional del Litio esto como una fuente, digamos, me refiero a los fluidos geotermales. Entonces, esto es factible, se ha hecho en otras partes del mundo, hay alguna aproximación más concreta en Chile, un poco es lo mismo que en el punto anterior. Y lo último, en relación a mi región, yo también algo preguntaba en la sesión anterior, conozco de un proyecto que se inició en la zona de Curacautín, pero después quedó abandonado, imagino que por los costos, que significa perforar a cerca de 2000 metros. Yo no sé si lo que plantea el último expositor en relación a los capitales mexicanos que podrían llegar a Chile, si está contemplado seguir perforando pozos, porque yo entiendo que eso quedó ahí, stand-by, fundamentalmente por temas de costo, no sé, a lo mejor hay alguna otra razón técnica, Torhuaca creo que. Eso sería mi pregunta, señor presidente. Le damos la palabra, ministro. Señora Presidenta, por su intermedio, muchas gracias por las preguntas. Voy en el orden que que las formularon. Senador Provence me preguntaba por el tema del Código de Aguas. Hoy en día el artículo 27 de la ley que se está proponiendo modificar establece que el titular de la concesión geotérmica tiene por el solo ministerio de la ley en la medida necesaria para el ejercicio de la concesión los derechos de alumbramiento minero. Eso es ley vigente hoy. La derogación orgánica del Código de Aguas no afecta este cuerpo normativo que tienen la misma jerarquía de alguna manera. El objetivo el texto como está aprobado en la Cámara de Diputados contiene una modificación sobre el particular que lo que hace es precisar qué significa en la medida, o sea, para efectos de la concesión, y dice, cambia esa frase y pone en la medida en que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración y explotación. Eso es lo que dice el texto aprobado en la Cámara. Recordar que este proyecto viene en segundo trámite al Senado. El objetivo de este proyecto
inicialmente está más bien destinado a los proyectos de baja entalpía, o sea, en nuestra estrategia de descarbonización está más bien orientada al sector PYME, al sector residencial, a descarbonizar los procesos de calefacción residencial, los procesos de calefacción institucional de colegios, y también permitir la descarbonización de sectores industriales a través de los procesos, de la descarbonización de los procesos de frío-calor. Sin perjuicio del anterior, a partir del interés que ha suscitado el proyecto aquí en la Cámara, nosotros estamos más que abiertos y estamos haciendo las conversaciones para en el proceso de indicaciones también incluir aquellos tópicos que permitan favorecer la proliferación de proyectos de alta entalpía, de generación eléctrica. Entendemos que parte de los problemas son esencialmente, tienen que ver, bueno, algunos de los temas más técnicos, más de precisión, los mencionaron en la presentación anterior, que tiene que ver con esta idea de cambiar la forma en que se configuran los polígonos por paralelogramos. Por cierto, el tema del alumbramiento minero es generalmente un tema que genera oposición de las comunidades, porque si durante la exploración se encuentran aguas y esas quedan de manera perpetua para la exploración, hay en general hay mayor oposición de parte de las comunidades. Entendemos que eso es algo que se puede abordar a través de las indicaciones con un cambio que, por un lado, permita que el agua se utilice para efectos de la exploración, pero también le dé tranquilidad a las comunidades y de esa manera se favorezca la proliferación de este proyecto. Hay otros temas que tienen que ver, como estos son lugares andinos, muchas veces también generan oposición por su cercanía con parques naturales o reservas naturales, y eso es algo que también buscamos abordar en las indicaciones. Nuevamente, el origen primero de este proyecto, como mencionaba en la conclusión 11 de esta mesa de trabajo que hicimos llegar a través del secretario ejecutivo para que se pueda distribuir, efectivamente va más bien orientada a los usos someros, al tema residencial, industrial. Encantado de abordar en las indicaciones cosas que también mejoren, aprovechar, digamos, el espacio legislativo para favorecer también los proyectos de generación eléctrica. Respecto de los proyectos que están en curso, nosotros efectivamente tenemos proyectos en curso. En particular están a punto de ser ejecutados dos escuelas rurales en los lagos donde vamos a cofinanciar la construcción de bombas de calor. Ahora, y hay también, digamos, proyectos privados. El más conocido en la ciudad de Santiago, este nuevo mall que está en Tobalaba con Apoquindo, que considera una bomba de calor, digamos, y de frío-calor, digamos, para efectos de regular la temperatura del recinto. Pero efectivamente este problema concesional es un freno para que proliferen este tipo de iniciativas, y nosotros mismos lo vemos en el relativo poco interés que genera en la presentación de proyectos que nosotros ponemos a licitación, digamos. Acabamos de tener, el día de ayer se adjudicaron los proyectos de este programa que nosotros tenemos por la energía a tu empresa, y se presentaron muy pocas bombas de calor geotérmicas precisamente por este problema. Adjudicamos algunas bombas de calor aéreas, digamos, de aire, pero no bombas de calor geotérmicas porque no se presentaron suficientes proyectos. Y eso es en parte por este problema concesional que busca remediar el proyecto. Gracias, ministro. Si le parece a los señores senadores, sometemos a votación, salvo que, en general, el proyecto, salvo que alguien tenga alguna otra duda. Perdón. Don Carlos. Gracias, presidenta. Quizás referirme por el tema del agua. En el origen, cuando nace la ley geotérmica, al poco andar, hubo un boom de solicitud de concesiones geotermales. Llegamos a tener del orden de 180 concesiones vigentes de exploración. Y había un grupo grande de ellas que estaban solicitadas por empresas mineras
y que estaban solicitadas específicamente sobre donde ellos tenían la zona de explotación de agua, y el único propósito era cautelar que esa agua no se la sacara la geotermia y no la pudieran utilizar en el proceso minero. Y de ahí nace este tema con las comunidades, que fue mal recibido el hecho de que fuera tan amplio lo que decía la ley respecto al uso del agua. Ahora, el agua es necesaria en la actividad tanto de exploración como de explotación de una planta geotermal, y como está hoy día escrito, nos facilita mucho, sobre todo el proceso de relacionamiento comunitario y entendimiento con los principales stakeholders en la zona. Y me quería referir al proyecto de Curacautín, que un poco la consulta que me hicieron. Ese proyecto lo desarrolló la empresa GeoGlobal Energy, perforó un pozo exitoso de capacidad en torno a los 9 megawatts. Esa empresa no fue capaz de conseguir un contrato de compraventa de energía en su momento, y pasado el tiempo la empresa abandonó el país y retornó la concesión al Estado, o sea, desapareció la concesión, y luego lo tomó Transmark, que es parte del consejo, tomó la concesión y le adicionaron una zona norte que se llama Adovera, donde Transmark consiguió financiamiento internacional, fondos de mitigación de riesgo para realizar exploración y luego la perforación, que hoy ya tienen asignados sus fondos, y el proyecto está paralizado por un tema comunitario. Las comunidades locales indígenas se tomaron la plataforma de perforación, colocaron ahí una casa y lo declararon como zona ancestral, y lleva del orden de 2 años el que no se puede ingresar a hacer la perforación. Esa es la realidad del proyecto hoy día, por eso está paralizado. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Carlos. ¿Alguna otra duda? Bien. Señor secretario, toma la votación en general del proyecto de ley, por favor. En votación general, senador Proens, A favor. senador Durana, senador Quintana, senador Juan Luis Castro, presidenta. A favor. Aprobado entonces 5-0. Bien, aprobado el proyecto de ley. En general, 5-0, se despacha a los comités para que sea puesto en tabla. Agradeciendo la presencia de nuestros invitados, señor ministro, Analía, don Carlos, a los senadores, habiendo dado término a la materia de esta comisión, se levanta la sesión. Recording stopped.